Padre, te damos las gracias en esta tarde ya, Señor, porque nos das la oportunidad de estar en esta tu casa de oración, de venir, Señor, en esta mañana como cuerpo de Cristo, reunirnos, Señor, en la unidad del Espíritu Santo, Señor, para participar de la comunión, Señor, al participar del pan, Señor, y del vino. Bendito Dios Todopoderoso, gracias porque en esta hora sabemos que tú vas a ministrarnos por medio de tu palabra, Señor, nos vas a limpiar. Síguenos instruyendo, Señor, para ser preparados para toda buena obra por medio de tu palabra, Señor. Sigue formándote en nosotros, oh Señor Jesús. Sigue creciendo, Señor, a fin de que nosotros te vivamos, Señor, te expresemos, te disfrutemos en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, hermano. Fíjate que en aquellos tiempos, hermano, en los tiempos de Pablo, había muchos problemas en la iglesia, ¿verdad? Y uno de los principales o el principal problema que había, hermano, y era el más fuerte y el más peligroso, era la división, hermano. Ese era el problema más fuerte que en aquellos tiempos la iglesia estaba viviendo. Había otros problemas, pero la división era lo más fuerte, ¿verdad? Y ese problema, hermano, que en aquellos tiempos había en la iglesia, hasta el día de hoy sigue permaneciendo. Pablo, en esta carta a los Corintios, en la primera carta a los Corintios, se esfuerza y trabaja, hermano. O sea, aparte de que Pablo, el ministerio a Pablo se le fue revelado el ministerio celestial de Cristo, es decir, lo que el Espíritu Santo está llevando a cabo por medio de la vida divina. Y aparte de que Pablo ministraba esta parte, hermano, él trabajaba, él se esforzaba, él luchaba por defender la sana doctrina, pero también, hermano, trabajaba arduamente por combatir la división, porque él estaba consciente de que ese problema, hermano, sí, era un cáncer, por así decirlo, para la iglesia. Era un cáncer, hermano, para el cuerpo de Cristo. Y hasta el día de hoy, hermano, esta problemática sigue, hermano, sigue, porque no hay una comunión, hermano. Y es triste que muchos ministros de Dios, hermano, prediquen a la iglesia otro tipo de enseñanzas, ¿verdad? Y no esta parte, que es triste que como ministros no trabajemos, hermano, en restaurar la división que hay entre el cuerpo de Cristo, entre los hermanos. Entonces el día de hoy vamos a hablar acerca, hermano, de la división. Y vamos a hablar, hermano, ¿verdad?, del disfrute que nosotros tenemos en Cristo. Y este disfrute, hermano, es la solución única a todos los problemas que hay en la iglesia. Cristo, hermano, no solamente es la solución a nuestros problemas personales que tenemos en nuestro diario vivir, en todas las áreas, sino es la solución a todos los problemas que hay dentro de la iglesia, o a todos los problemas que el cuerpo de Cristo vive. Y no me refiero a tus problemas personales, sino a los problemas que como cristianos, hermano, nosotros tenemos en el cuerpo de Cristo. No es a tus problemas personales. El cuerpo de Cristo tiene problemas, hermano. ¿Cuál es uno de los problemas del cuerpo de Cristo? Que hay pereza espiritual. No me estoy refiriendo a tus problemas
problemas personales. Otro problema que hay en el cuerpo de Cristo, que es el más grave, la división. ¿Sí? Otro problema que hay en el cuerpo de Cristo, hermano, es conformismo, religiosidad, etcétera, etcétera. Pero vamos a hablar de que es el más grave, hermano, la división. ¿Sí? Ahí en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, Pablo trata esta problemática. Y dice en el versículo 1, vamos a leer del versículo 1 al versículo 9, pero nos lo vamos a agarrar por partes para ir entendiéndolo, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 1 al 9. Y dice la palabra de Dios: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, llamado por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, ¿sí?, a la iglesia de Dios. Fíjate cómo se refiere Pablo, a la iglesia de Dios. No dice a la iglesia de Apolos, no dice a la iglesia del pastor fulano, sino a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, los santos llamados, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Amén. Entonces, en esta carta a los Corintios, Pablo trata con el principal problema, que es la división. ¿Sí? Un problema que había en la iglesia en aquellos tiempos. Este problema, hermano, era porque entre los corintios, hermano, habían formado lo que el día de hoy se ha formado, hermano, dentro del cristianismo, que son muchas ramas del cristianismo, muchas denominaciones, en donde la iglesia es del pastor fulano de tal. Hoy en día, cuando tú le preguntas a alguien ¿en dónde te congregas? En la iglesia del pastor, en la iglesia de la pastora, ¿sí? Entonces, en aquellos tiempos, hermano, mira, esta problemática que se vive no es nueva, es algo que ya se estaba viviendo. Entonces, ¿tú has leído esa parte más adelante cuando dice: ¿acaso está dividido Cristo? Porque unos dicen: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, ¿sí? Es decir, ¿está dividido Cristo? Entonces, por eso Pablo dice a la iglesia de Dios, porque se habían formado, hermano, quiero creer yo, por lo que la escritura habla, que se habían formado muchas iglesias, ¿sí? Pero no se les daba a esas iglesias, no se les tomaba como la iglesia de Dios, sino como la iglesia de Apolos, por así decirlo, la iglesia de Pablo. Entonces empieza a haber problemática, empieza a haber división entre los corintios, porque unos predicaban de una manera o lo que el día de hoy se conoce como una denominación, ¿sí? Y esto, hermano, hacía que entre los corintios hubiera divisiones. Entonces, por eso el apóstol Pablo les dice a la iglesia de Dios que está en Corintio. Entonces, es como aquí hay 30 y tantas iglesias en todo este lugar, hermano, aquí, pueblo, rancho, como tú lo quieras llamar, 30 y tantas iglesias. Y ha habido hermanos a mí que me han dicho: ¿en dónde te congregas? Pues en la iglesia de Cristo, pues en la iglesia de Dios,
¿sí? Pero ¿cómo se llama tu iglesia? Porque yo me congrego en la iglesia del pastor y ya no vamos a etiquetar. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que cambiar nuestra perspectiva, hermano, de lo que verdaderamente es la iglesia. Esto solamente es un lugar de 4 paredes donde nos reunimos, pero esto no es la iglesia, hermano. En este momento, donde 2 o más se reúnen, ahí está el Señor. Entonces, en este momento, la iglesia de Cristo en Acámbaro se reúne en este lugar, porque somos la iglesia. Y si nosotros nos vamos a la casa de enfrente, allá se convertiría en lugar de reunión y la iglesia de Cristo está reunida allá enfrente. Entonces, esta problemática había entre estos corintios, hermano, ¿verdad? Dice el versículo 3, gracia y paz a vosotros de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros a causa de la gracia de Dios que os fue dada en Cristo, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos. A ver, ¿cómo dice? Vamos a decirlo duro, hermano. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos. No dice van a ser, sino ya fuimos enriquecidos en Él, en toda palabra y en todo conocimiento. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, guardando con anhelo la revelación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también nos confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios, ¿verdad? Entonces, en el versículo 5 Pablo explica a los corintios, hermanos, que ellos fueron enriquecidos. Esta palabra es para nosotros, no nomás para los corintios. Que ellos fueron enriquecidos en cuanto a la palabra y en cuanto al conocimiento. ¿Sí? Esas son las riquezas que Dios nos ha dado. Una de tantas. Amén. Y les dice que por esa razón el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en ellos. Quiere decir, hermano, que Pablo no solo predicaba con palabras. Si a nosotros se nos ha confirmado el testimonio de Cristo, nuestra predicación no tiene que ser únicamente con palabras, sino con hechos. Y esto era lo que diferenciaba a Pablo, hermano, de muchos, ¿verdad? Entonces, Pablo, hermano, predicaba a Cristo a través del Evangelio, a través de la administración o de la predicación del Evangelio, pero también a la misma vez lo predicaba con su testimonio. Amén. Con su testimonio. Por eso dice ahí en el versículo 5, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y conocimiento. Y dice el versículo 6, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en ustedes. Amén. ¿Qué quiere decir el testimonio de Cristo ha sido confirmado? Que se ha hecho real, hermano. El testimonio de Cristo. Cristo, hermano, es el testimonio de Dios. Acuérdate que dice la Escritura que Él es la imagen del Dios invisible. Pero aparte de ser la imagen, hermano, Él es el testimonio de Dios. ¿Por qué? Por la manera en la que Él vivió, por la manera en la que Él predicaba el Evangelio, pero también lo vivía también
predicaba con su testimonio. Amén. Entonces, esta predicación, hermano, de la cual habla Pablo, se lleva a cabo a través del don. Dice el versículo 7, de tal manera que nada os falta en ningún don. Es decir, tenemos todo lo necesario para predicar el Evangelio con palabra y con testimonio. La iglesia, el cuerpo de Cristo. Si te das cuenta, Pablo no está hablando a los ministros, Pablo no está hablando a los líderes, no está hablando a los pastores, no está hablando a los evangelistas, está hablando a la iglesia de Dios en Corintio. Entonces, Dios nos ha capacitado, hermano, con el don inicial para que nosotros podamos predicar el Evangelio con palabra, pero también con testimonio. Y este punto, hermano, ha sido y es una problemática que hay en la iglesia. Que el día de hoy se predica el Evangelio con palabra, pero no con testimonio. Tenemos muy buena palabra, hermano, como cristianos, pero no tenemos un buen testimonio. ¿Sí? Cuando a nosotros se nos ha dado lo necesario para predicar de la manera en que Dios lo establece a través de su palabra. Porque no es fácil, hermano, predicar el Evangelio. Pero yo te aseguro que si tú te preparas una semana, te pones a leer y te lo propones, vas a preparar una predicación, un estudio. Y fácilmente te vas a venir y te vas a parar aquí a predicar lo que tú has preparado. Pero Pablo dice, no solamente es con palabras, vean el testimonio, vean el ejemplo que yo les estoy poniendo a ustedes, cómo se debe de predicar el Evangelio. Para eso está ¿cómo se dice? Los testimonios en la Biblia, para que nosotros los tomemos, hermano. Entonces, el testimonio de la predicación es a través de la palabra y del testimonio. Y dice, de tal manera que nada os falta en ningún don. O sea, no necesitan nada más para predicarlo, ya tienen el don inicial. ¿Cuál es este don inicial? ¿Cuál es el don al cual Pablo se refería? Al don que produce la gracia, porque la gracia produce un don. Amén. Y ese don es un don gratuito, o es el don que nosotros adquirimos gratuitamente, el don de la vida eterna que ya nosotros hemos recibido. ¿Sí? Cuando Jesús decía en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, se refería a la vida eterna. ¿Sí? Entonces, desde el momento en que nosotros creímos en el Señor Jesús, ¿sí?, fuimos salvos y recibimos la vida eterna. Amén. Pero también el don, hermano, este don inicial se refiere al Espíritu Santo, el cual está en todos los creyentes. Es decir que en ti, hermano, se encuentra tanto la vida eterna como el Espíritu Santo. Y estas son las únicas dos cosas que necesitas para predicar el Evangelio con palabra y con testimonio. Pero ¿por qué muchas veces nos cuesta trabajo predicar con testimonio?
Decía una persona por ahí que dentro de nosotros había dos perros de pelea. Eso era como en la psicología, que había un perro blanco y uno negro, y todo el tiempo estaban peleando, y decía, ¿cuál va a ganar? ¿Cuál de los dos va a ganar? ¿El blanco o el negro? Y la respuesta es, al que más alimentes, al que más le des de comer. Pues dentro de nosotros, hermanos, todo el tiempo hay una lucha espiritual entre la carne, que es la naturaleza de Satanás, y entre el Espíritu Santo, que es la vida divina de Dios, o la naturaleza divina. Hay una lucha, hermano. ¿Quién va a ganar? Pues al que más alimentes. Juan decía, es necesario que Él crezca. Es necesario que yo me desarrolle en mi vida espiritual, porque de otra manera la carne no va a disminuir. Es necesario que alimente al espíritu, y entonces ese es el problema por el cual nosotros muchas de las veces, hermano, no predicamos con nuestro testimonio. Amén. Pablo después hace mención en el versículo 9 de lo importante la división. Fíjate, dice Pablo en el versículo 9 que nosotros fuimos llamados a la comunión de su Hijo. A eso nos llamó el Señor, a salir del mundo, porque nosotros vivíamos en comunión con el mundo. Nos llama para salir del mundo, para dejar de participar de esa comunión y empezar a tener comunión con su Hijo. La palabra comunión significa participar de algo, ¿sí? Entonces Pablo menciona que fuimos llamados a participar de la comunión de su Hijo, ¿sí? Y esta comunión, hermano, se lleva a cabo o proviene por medio de la unión que nosotros tenemos con Cristo, ¿sí? Entonces, cuando dice Pablo, fueron llamados a participar de la comunión con su Hijo, en otras palabras, nos está diciendo que fuimos llamados a participar o a tener parte en Cristo, a participar o a ser parte de Él. Amén. Es decir, fuimos llamados a ser uno con el Señor. Esa es la comunión, ser uno. Amén. Mira, hermano, la unidad es una cosa y la comunión es otra, ¿verdad? Entonces, la unidad, hermano, es algo que nosotros tenemos desde el momento en que nosotros recibimos a nuestro Señor Jesucristo. Desde ese momento nos unimos a Él, ¿sí? ¿Por qué? Porque en ese momento la vida divina de Dios se une con la vida humana, nos hacemos uno, nos mezclamos. Pero la comunión, hermano, es algo que nosotros tenemos que ejercer. Es algo que nosotros tenemos que llevar a cabo, la comunión, ¿sí? Participar con los hermanos, participar con el cuerpo de Cristo. Amén. ¿Cuál es el fin de la comunión? Que seamos uno con el Señor. Mira, hermano, ¿por qué Dios nos llama a vivir en comunión con su Hijo? ¿Por qué? Porque de otra manera no podemos disfrutar a Cristo.
¿A poco cuando una pareja de novios, porque luego hay novios a la de a lejos, ¿verdad? Uno está allá en China y el otro en México, y nada más por medio de llamadas, pero la verdadera comunión se disfruta cuando ellos están juntos, hermano, cuando conviven, ¿sí? En ese momento, ¿o a poco tú disfrutas la comunión con tus hijos cuando ellos están allá fuera de tu casa? Esa comunión no se puede disfrutar, ¿verdad? La verdadera comunión se disfruta cuando están unidos. Entonces, si nosotros no vivimos en comunión con Dios, hermano, no vamos a poder disfrutar a Cristo. Amén. Acuérdate que la palabra comunión es participar. ¿Sí? ¿Cómo participo de Cristo yo? ¿De qué manera puedo participar de Cristo? Precisamente viviendo el Evangelio, viviéndolo, no sabiéndomelo de memoria, no conociéndome sino viviéndolo. Amén. Entonces, Dios a cada uno de nosotros nos ha dado una porción de Cristo para que nosotros la disfrutemos. Amén. Entonces dice Pablo que Dios nos llama a participar de la comunión de Cristo. Amén. Y esta comunión es la que los apóstoles compartían con los creyentes, con el cuerpo de Cristo, con la iglesia. Amén. El anhelo del Señor. ¿Cuál es el anhelo del Señor, hermano? Que todos los creyentes disfrutemos y participemos de esta comunión. Ese es el anhelo de Dios. Que como iglesia, que como cuerpo de Cristo, participemos y disfrutemos esta comunión. Cosa que no se lleva a cabo. Tú te das cuenta, hermano, que luego hay veces que entre los mismos hermanos hay mucha contienda. ¿Por causa de qué? De las denominaciones. Por causa, ¿verdad?, de la división, lo que sucedía allá en los tiempos de Pablo con los corintios. ¿Sí? ¿En qué momento nosotros vamos a participar y vamos a disfrutar de la comunión? Cada vez que participamos del cuerpo de Cristo, cada vez que participamos de su sangre en la mesa. Mira, hermano, ahorita nosotros estamos participando del cuerpo de Cristo porque estamos unidos, somos el cuerpo. Pero ¿qué hay, hermano, de cuando se hacen convocatorias, por ejemplo, para los eventos que se están llevando a cabo, ¿sí?, a nivel estado, aquí en Guanajuato, y que hacen invitaciones a diferentes congregaciones, hermano? Muchas de las veces los ministros de las congregaciones no están dispuestos a participar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hay comunión. ¿Por qué entre el mismo cuerpo de Cristo el día de hoy han hecho grupitos, hermano? ¿Sí? Como en aquellos tiempos lo hacían los corintios, Pablo, Apolo, Cefas. El día de hoy se hacen diferentes grupitos, hermano, de líderes, los cuales están llevando a cabo eventos, pero por otro lado hay otro grupo de líderes que llevan eventos cuando tendría que ser todos participar de la comunión. Y eso, hermano, nos hace darnos cuenta que la iglesia de Cristo verdaderamente tiene un gran problema
el cual no se ha tratado, hermano, se ha dejado pasar por alto, porque se está enfocado en otra cosa. Muchas de las veces, hermano, como ministros, nos importa más que mi ministerio, muchos dicen, ¿verdad?, que mi ministerio se levante. Cuando yo tengo que preocuparme, yo tengo que esforzarme como ministro de Dios, ¿sí?, por combatir la división. Ese es el trabajo que tenemos que hacer, hermano. Y si todos pusiéramos un granito de arena, como dicen por ahí, pues imagínate, hermano, el cuerpo de Cristo cómo estuviera. ¿Cómo estuviera el edificio de Dios? Pero el día de hoy, hermano, triste que los hermanos tengan una mentalidad, yo digo, pobre, sin visión. Solamente nos enfocamos en nuestro beneficio propio. Solamente nos esforzamos y hacemos las cosas, los ministros, para que nos exaltemos nosotros mismos, el ego. Cuando Dios nos ha llamado, hermanos, a edificar el cuerpo de Cristo, no a dividirlo. Pues, ¿qué está sucediendo con la iglesia? Es triste. Ahora fíjate, algo hermoso de esta comunión es que es llevada a cabo por medio del Espíritu Santo únicamente. Y si nosotros como cuerpo de Cristo, como iglesia, tenemos el don principal, que es la vida eterna y el Espíritu Santo, ¿por qué no estamos haciendo las cosas como debe de ser? Porque aunque habemos personas que tenemos años en el Evangelio, hermanos, seguimos con una venda, cegados. Muchas de las veces no alcanzamos a ver este punto y lo dejamos pasar por alto. ¿Por qué la comunión de la cual habla Pablo solamente es llevada a través del Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque esa comunión es única. Mira, hermano, cuando tú en tu casa te reúnes, fíjate bien, cuando tú en tu casa te reúnes con tu familia, hay comunión, porque están reunidos. Pero ¿cuántas de las veces, hermano, esa reunión se vuelve desagradable por falta de acuerdo? Y entonces ya hay una división. Entonces la comunión de la cual habla Pablo, hermano, es única porque se lleva a través del Espíritu Santo, y es única porque en esa comunión, hermano, no hay parte para la división. ¿Sí? Entonces, fíjate, la comunión de la cual habla el apóstol Pablo no permite ninguna división entre los miembros del cuerpo de Cristo. ¿Qué quiere decir? Que el día de hoy, hermano, la comunión que aparentemente se está llevando a cabo entre la iglesia no proviene del Espíritu, sino del hombre. Porque si fuera del Espíritu, hermano, no hubiera división entre los hermanos. Si fuera la comunión del Espíritu, no diríamos: es que yo soy de Apolos, es que yo soy de Pablo, es que yo soy de Cefas. ¿Sí? Es que tú te vas a condenar porque tú eres trinitario. Esa es la contienda el día de hoy. Entonces, si nosotros llegamos a ser uno con Cristo y estamos unidos a Él, hermano,
debemos de vivir esta comunión de la cual habla Pablo. Amén. La comunión, hermano, significa que nosotros disfrutamos a Cristo y todo lo que Él es, pero también que Él nos disfruta a nosotros a pesar de lo que somos. ¿Sí estamos aquí? Nosotros disfrutamos a Cristo por lo que Él es, pero Él nos disfruta a nosotros a pesar de lo que somos. ¿Sí? El hecho de que tú seas una persona que sigues fallando, que tropiezas, etcétera, no quiere decir que Cristo no disfrute de ti. Él sabe perfectamente, hermano, que estás en un proceso, y aún con todos tus defectos, y aún con todos tus errores, con todas las veces que le has fallado y le sigues fallando y le seguirás fallando, sí, aún con todo y eso, el Señor te disfruta, porque Él no hace acepción de personas, ¿sí? Entonces, esa es la comunión, hermano. Yo tengo que saber, tengo que guardar en mi corazón, hermano, que a pesar de lo que yo soy, el Señor me disfruta. Porque esa es la esencia de la comunión, el disfrute que nosotros tenemos en Cristo. ¿Tú crees que el Señor no se disfruta con su iglesia? Claro. Es como tú, hermano, cuando tú estás enamorado de tu esposo, con todos sus errores, ¿tú lo sigues amando? O con tus hijos, vamos a poner ese ejemplo. Aún sean las peores personas del mundo, pero tú los disfrutas. Entonces el Señor es así, igual, hermano. No importa los errores que tengamos, Él nos disfruta. Amén. La comunión es que todo lo que Cristo llega a hacer, o todo lo que Cristo es nuestro. Es nuestro. Dios dice, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿A quién dio? A los que en Él creen. Entonces, todo lo que Cristo es, hermano, es nuestro. ¿Sí? Y todo lo que nosotros somos es suyo. Esa es la unión, esa es la unidad. Por eso dice Pablo ahí en el verso 7 de 1 Corintios capítulo 1, de tal manera que nada os falta en ningún don. ¿Por qué no nos falta nada? Porque todo lo que Cristo es nuestro. Porque todo lo que nosotros somos, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestros defectos, todo es de Él. Entonces esto significa, hermano, que ¿quién nos apartará del amor de Dios? Nada. Ni prueba, ni tribulación, ni tropiezo, nada, hermano. ¿Sí? Gloria a Dios. Entonces, a esta unidad, hermano, a esta comunión es a la que hemos sido llamados. El propósito del llamamiento es que disfrutemos todo lo que Cristo es. ¿Sí? Y que Él a nosotros nos disfrute, no por lo que hacemos, hermano, sino por lo que somos. Eso grábatelo. Dios te disfruta no por lo que haces, sino por lo que eres. ¿Y qué es? ¿Qué eres? Su hijo. Somos hijos de Dios y nada más por eso Él nos disfruta. No le importa lo que somos, no le importa lo que hagamos,
Nosotros a veces, hermano, queremos pensar o creemos que Dios piensa igual que nosotros, y en su soberanía Dios no piensa como nosotros, hermano. ¿Sí? Dios no es como nosotros de que el día de hoy estoy bien enamorado de mi novia, un ejemplo, y le doy su regalo del 14 de febrero, y luego a los 2 días me enojo y me peleo con ella y le ando mandando mensajes diciéndole: regrésame lo que te di. En su soberanía Dios no es así, hermano. Dios nos dio a su Hijo la salvación y es algo que no te puede quitar. En su soberanía Dios no te puede quitar la salvación, y en la soberanía de Dios tú la salvación no la puedes perder. ¿Sí? Gloria a Dios. Ahora, dice por ahí, espérame, dice Pablo que el testimonio de Cristo ha sido confirmado en nosotros. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que el testimonio de Cristo ha sido confirmado. Hemos visto que nosotros somos uno con el Señor y que participamos de la comunión de Cristo. Para eso fuimos llamados. Pero también el testimonio de Cristo, dice Pablo, ha sido confirmado en nosotros. Ahí en el versículo 6. Toda la escritura, hermano, es la palabra de Dios. Y también Cristo es su testimonio. ¿Sí? El testimonio de Dios, hermano, es Cristo. Entonces, si nosotros estamos siendo hechos a la imagen de Cristo, si en nosotros se está formando Cristo, tenemos que ser el testimonio de Dios. ¿Sí? Acuérdate que la Escritura dice que debemos de ser cartas abiertas. Acuérdate que tenemos que ser tenemos que ser testimonio para los demás. Entonces, así como Cristo es nuestro testimonio de lo que Dios es, ¿sí? Nosotros tenemos que ser testimonio a los demás de lo que Dios es y de lo que Dios está haciendo en nuestra vida. No decirlo: ay, es que Dios está restaurándome. No, el testimonio lo va a decir todo, hermano, porque la gente, los vecinos se dan cuenta cómo te llevas con tu pareja. La gente, la sociedad, hermano, pueblo chico, infierno grande, sabe cómo somos, nos conoce. El día de hoy, hermano, yo no necesito decirle a la gente: ay, es que yo ya no tomo, es que yo ya no me drogo, sino el testimonio que yo viva. Eso es lo que les va a decir a ellos, ¿sí? Lo que Dios es, lo que Dios ha hecho en mí. Yo no necesito decirle a la gente: ay, el Señor me ha quitado lo borracho, sino mi testimonio, que ellos vean cómo vivo el día de hoy mi vida. Entonces, eso es lo que cuenta, hermano. El testimonio que demos no tiene que ser con palabras o con doctrinas, sino con hechos, con experiencias, con vivencias, ¿sí? Con nuestro testimonio. Un testimonio de que verdaderamente Cristo vive en mí. Decía Pablo: mira, hermano, yo he estado luego por ahí en eventos o así, donde la gente se emociona, los hermanos se emocionan y gritan: ¿quién vive? Y
todos por allá, Cristo. Pero ¿realmente Cristo está viviendo, hermano? ¿Realmente yo estoy dando testimonio para decir que Cristo vive? Entonces, el testimonio que yo tengo que dar, hermano, tiene que ser el testimonio de que verdaderamente Cristo está viviendo mi vida. Eso es lo que la gente necesita ver, que Cristo está viviendo. Amén. Y Pablo era este testigo vivo que predicaba a Cristo, porque él lo predicaba con palabra y con hechos, con testimonio. ¿Sí? Él predicaba el evangelio, pero a la misma vez vivía a Cristo, y por eso él podía decir: ya no vivo yo, he muerto, he puesto todo en la cruz, ahora Cristo vive en mí. Ahora Él es el que vive mi vida, ahora Él es el que gobierna mi mente, mis pensamientos, mi voluntad, mis emociones. Amén. Entonces nos damos cuenta que predicar a Cristo no consiste únicamente en hablar bonito. ¿Sí? Predicar a Cristo consiste en vivirlo. ¿Sí? Eso significa dar testimonio de Él. ¿Por qué tenemos que dar testimonio de Él? Porque ya se nos ha sido confirmado, dice Pablo. Eso es lo que Pablo les está diciendo a los corintios. Dejen de andar de peleoneros ahí por doctrinas. Den testimonio. Den testimonio de Jesús, porque ya se les fue. ¿Qué dice? Confirmado. Si Cristo se nos fue confirmado, si Cristo ya se les fue confirmado, corintios, ¿por qué no dan testimonio de Él? Gloria a Dios. Mira, hermano, ¿qué es la predicación? La predicación consiste en una simple comunicación de ideas por medio de palabras. Eso es lo que significa la palabra predicación. Pero dar testimonio es algo muy diferente, porque ya no es por medio de palabras, sino por medio de mis hechos. El testimonio debe de incluir nuestra experiencia. No debe de ser solamente una predicación. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros decimos que tenemos que dar testimonio de Cristo, puede ser tanto de palabras, pero lo más importante es el testimonio, las vivencias. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué sucede cuando tú predicas a Cristo de esta manera? Que a las personas a quien tú les hables, hermano, van a ser enriquecidas. Van a ser enriquecidas, hermano. Mira, cuando Pablo predicaba, él era bien prudente. Era una persona bien prudente. Cuando Pablo redacta la epístola a los corintios, él fue bien prudente, hermano. Amén. ¿Por qué fue prudente? Cuando él les dijo que él era el testimonio de Cristo, ¿sí? Y que había sido confirmado en ellos, Pablo quiso decir, Primera de Corintios 1:6, para no perder el hilo. Primera de Corintios 1:6. Dice: así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Cuando Pablo dijo esto, hermano, él fue prudente.
Y quiso decir esto a los corintios, en otras palabras, les dijo: cuando les prediqué a Cristo, les testifiqué de Él. O sea, no solo les hablé, sino yo di testimonio, ¿sí? Cuando creyeron en Él y lo recibieron, algo sucedió dentro de ustedes. Les fue dada la vida eterna y el Espíritu Santo, y estos son los dones iniciales que ustedes recibieron, los cuales confirman lo que les testifiqué. Amén. Y por eso les dice: de tal manera que nada os falta en ningún don, guardando con anhelo la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando nosotros, hermanos, predicamos el Evangelio, tenemos que dar testimonio, porque Cristo se nos ha sido confirmado. Ese es el único motivo por el cual tenemos que dar testimonio. Amén. Entonces, todo lo que está hablando Pablo en esta porción de la Escritura, hermano, ¿sí? Está relacionado con el hecho de que nosotros somos santos. Una persona, hermano, que es, cuando dice la Escritura: sed santos, porque yo soy santo, ¿sí? No quiere decir, hermano, que nosotros tenemos que el concepto de santo que nosotros tenemos, hermano, ¿sí? No es que para nosotros un santo es aquel que ya no falla, o sea, para muchas personas el santo es aquel que no falla, el que ya no comete errores, ¿sí? El que tiene una comunión bien allegada con Dios. Pero no, hermano, nosotros somos santos por el simple hecho de que hemos recibido la vida de Dios, ¿sí? Entonces, cuando la Escritura dice: sean santos porque yo soy santo, se refiere a nuestro vivir, a nuestro testimonio que demos, ¿sí? Tenemos que permitir, hermano, que la palabra de Dios haga su trabajo en nuestras vidas, ¿sí? Un santo, hermano, es una persona que fue llamada por Dios y que ahora invoca su nombre, ¿sí? Pero también es aquella persona que lleva la confirmación dentro de sí. ¿Cuál confirmación? La confirmación de la cual habla Pablo en el versículo 6, ¿sí? La confirmación de la vida eterna y del Espíritu Santo. Eso es lo que a ti te va a confirmar verdaderamente que tú eres salvo, que tú has recibido la vida eterna y el Espíritu Santo. Amén. ¿Qué pasa cuando tú no tienes esta confirmación, hermano? Va a surgir una duda, y a lo mejor si peco voy a perder la salvación. Hay una gran contienda por este tema, hermano. Muchos dicen que la salvación no se pierde, otros dicen que sí. Pero cuando tú vienes a la luz de la Escritura, hermano, te vas a dar cuenta que la salvación no se puede perder, porque la salvación no es algo, hermano, que Dios te dio. La salvación es alguien. El versículo de Juan 3:16, hermano, dice que de tal manera amó Dios al mundo, ¿sí? No importándole lo que son, no importando quiénes son,
con sus errores, con sus defectos, con toda la maldad, hermano, Él nos amó. De tal manera, Él los amó. Y estuvo dispuesto a dar a su Hijo. Entonces tú te das cuenta que la salvación es alguien, es la persona de Cristo. Y Dios se la da al que en Él cree, para que tenga vida eterna. Entonces yo te decía que en la soberanía de Dios, hermano, es algo, sí, que no puede ser quitado. Dios está obligado, hermano, a darte esa salvación y a no retirarla. Pero cuando nosotros no conocemos, hermano, el proceso de la salvación, ¿sí?, es cuando nosotros vamos a caer en el conflicto de que si se pierde o no se pierde. Tenemos que conocer el proceso, porque la salvación es un proceso, ¿sí? Entonces, cuando dice la Escritura que Cristo está siendo formado en nosotros, la salvación está formándose, ¿sí? Porque la Escritura dice que ¿quién te va a separar del amor? O sea, es algo que no puedes perder, hermano. Y eso no quiere decir que por el hecho de que tú no la puedes perder, vas a vivir como se te dé la gana, ¿no? No, hermano. Acuérdate que el punto que estamos tratando, hermano, es el testimonio que tenemos que dar, ¿verdad? Entonces, gloria a Dios, hermano. Amén. Dice ahí dice ahí el Evangelio de Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, no perezca, mas tenga vida eterna. Ahí está ya. Entonces, el hecho de que un creyente reconozca que es un hijo de Dios, hermano, es porque en su interior hay una confirmación. ¿Sí? Dice Pablo en el versículo ya se me perdió. Ahí en Primera de Corintios, versículo 6, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en nosotros. Entonces, toda aquella persona, hermano, que reconoce, ¿sí?, que es hijo de Dios, es porque en su interior hay una confirmación. Y esa confirmación es por parte del Espíritu Santo. Amén. Como creyentes de Cristo, hermano, todos tenemos esta confirmación. Y si Dios a ti te está confirmando que eres un hijo de Dios, te tiene que confirmar por lógica que tú eres salvo. ¿Sí? Que tú eres salvo, hermano. Y si hay una confirmación en tu interior que a ti te hace dudar o que te dice que no eres salvo, hermano, no proviene del Espíritu. Amén. Lo que nos confirma que somos hijos de Dios es la vida divina y el Espíritu Santo que está en nosotros. Eso es lo que nos confirma. Amén. Entonces, dice Juan capítulo 1, versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios. Y esto es algo irrevocable. Este es un hecho irreversible. ¿A poco tú cuando tienes un hijo, hermano, por las circunstancias de que él se porte mal y haga barbaridad y media,
¿va a dejar de ser tu hijo? Si lo adopta otra familia, hermano, ¿va a dejar de ser tu hijo? Mira, hermano, hay un dicho ahí en el mundo que dice que padre no es el que engendra, sino el que cría. Y esa es una mentira. Esa es una mentira del diablo. Padre es el que engendra, porque al engendrar, la persona lleva tus genes. A ver, quítaselos. A ver que los que lo adopten se los quiten. Independientemente si el padre no es responsable o es responsable, pero padre es el que engendra. Por el hecho de que lleva los genes. Entonces, si nosotros, dice la Escritura, más a todos los que creyeron, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios. Esto es algo, hermano, que es irreversible. No podemos decir que la salvación se pierde, hermano. Si tú eres un hijo de Dios, no te puedes perder. No puedes. Entonces, por eso dice Pablo que no carecemos de ningún don. Tenemos la vida eterna y tenemos el Espíritu Santo en nuestro interior, y eso es lo que nos confirma que somos hijos de Dios, que somos salvos. Amén. Gloria a Dios. Entonces, la vida eterna y el Espíritu Santo es lo que te confirma que tú eres santo. Acuérdate que no eres santo por lo que haces, sino por lo que eres. No eres hijo de Dios por lo que haces, por la manera en la que te comportas, sino por lo que eres, por lo que Dios te ha dado, te dio su vida, por eso eres su hijo. ¿Sí? Somos salvos, hermano, porque Dios nos ha dado su vida y nos ha dado su Espíritu. Esa es la única razón por la que somos salvos. Y es algo que no puedes perder, Dios no te lo puede quitar. Si no, ¿qué sucedería, hermano, si Dios te da la salvación el día de hoy y mañana te la quita? ¿Qué crees que va a pasar? Su trono se derrumbaría, hermano. Entonces, en su soberanía, Dios no hace eso. Amén. Entonces, tenemos que entender, hermano, que somos salvos, que somos santos por los siglos de los siglos. Amén. Tenemos que esforzarnos por llevar un testimonio vivo a todos lados, hermano. Principalmente, mira, cuando la Escritura dice que primeramente a tu casa, hermano, esa que tú le tienes que predicar, tiene que ser con testimonio. Nunca me voy a cansar de decírtelo, porque ese es el éxito. Eso es lo que te va a hacer convertirte en un vencedor. El testimonio. Así es que ya dejemos de pelear, dejemos de ofender, dejemos de etcétera, etcétera, y empecemos a dar testimonio, hermano, de la porción de Cristo que tienes. Da testimonio. ¿Sí? Ya no le digas a la gente, Cristo me ha cambiado, el Señor me ha cambiado, testifícales, porque eso es lo que nos va a convencer. Amén. ¿Le seguimos o ya? Vamos a dar gracias, hermano, al Señor. Gracias al Señor, hermano. Pastor Poncho, unas palabras que nos quiera compartir. Pásenle y nos despide con una oración.
Dios bendiga, hermanas, hermanos. Gloria a Dios. Híjole, hermano. Me sorprende cómo cada día aprendemos más. Yo siempre he tenido ese concepto de la salvación, pero hay la mayor parte de la iglesia no lo ven así. Dice, no, es que dice que ciertamente toda alma que pecara ciertamente morirá. Pues sí, pero la salvación sigue siendo salvo delante de Dios. Por eso dice que todos compasaremos ante el trono blanco. Gloria a Dios. Entonces, qué bueno, gracias a Dios que hubo profundidad en este mensaje. Espero que lo hayan aprovechado porque es mucha importancia saber eso. Porque yo he tocado el tema. Inclusive en estudios y me dicen, no, es que dice la palabra de Dios que ciertamente toda alma que pecare ciertamente morirá. Claro que va a morir, la carne va a morir, pero la salvación es almática, es del alma. Entonces tenemos que tener ahora, si todo el tiempo nos permanece la palabra, dice Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, quien has enviado. Y aquí estamos conociendo a Jesucristo, quien me envió. Aquí estamos adquiriendo vida eterna. O sea que ya la tenemos, ya la tenemos. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo, quien has enviado. Gloria a Dios. Es una bendición la palabra de Dios, hermanos. Qué bueno que la aprovechamos en este día. Vamos a ponernos de pie para darle gracias a Dios. Agradecer la palabra, hacer el momento de que pudimos abrir nuestros labios para dar una ofrenda de alabanza, hacer movimientos al Señor, levantar nuestras manos, a la forma caminar, lanzar así, una forma de reverencia a Él. Entonces, gloria a Dios, vamos a darle gracias a Dios. Tienes el rostro, bendito Dios, Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este momento, Señor, este tiempo que nos diste la oportunidad de estar delante de tu presencia, Padre. Te doy gracias, Padre bendito, por todas y cada una de mis hermanas, Señor, de esta tu iglesia, parte de tu cuerpo, Señor. Gracias, mi Señor Dios poderoso, porque, Señor, somos afortunados, somos privilegiados en estar cada 8 días recibiendo tu palabra, Señor, en estas escasas de oración, Señor. Gracias, Padre, por la vida de mis hermanas. Bendícelas y guárdalas, a mis hermanos, a los pastores de aquí de Acámbaro, guárdalas y bendícelas. Y también, Señor, bendice mucho al pueblo de Israel, que está sufriendo unas luchas y guerras tremendas, Señor, conforme a tus profecías, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ten la paz de Dios.